universal santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Buenas tardes, buenas noches y buenos días, dependiendo del lugar donde se encuentre. Les saludamos a todos y cada uno de las diferentes plataformas que se han conectado y también de diferentes partes del mundo. La Iglesia Hispana en Nueva Zelanda, la Iglesia Hispana en Roma y el Grupo Mujer Virtuosa. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos que se han conectado a través de las diferentes plataformas y diferentes partes del mundo. Vamos a saludar a nuestros hermanos. Está por aquí el pastor Luis Barba, que se conecta desde Perú, bienvenido. La Iglesia Hispana en Nueva Zelanda, Flor, allí, bienvenida, buenos días. Producción Mave, allí detrás de bambalinas, en Roma, Italia. Ana Domínguez de México. Ana Hidalgo, bienvenida. Galaxy A30, bienvenida o bienvenido. Jairo Barrios, bienvenido. Julia Chávez está en Estados Unidos, pero es mexicana. Bienvenida, hermana. Maranata, no sé quién eres, pero bienvenido o bienvenida. María Elena Nieto de Perú. Miriam, bienvenida. Nancy Rodríguez de Torino, Italia. Nuestro hermano querido Rafael desde Inglaterra. Rocío Navarro, bienvenida. Yusi Estela Morantes, nuestra querida hermana que es de Barranquilla. Allí está en Colombia, bienvenida. Ana Luz de Colombia, y hay un número aquí, pero no sabemos cómo se llama. Bienvenido o bienvenida, y también a nuestra hermana Ana Espinosa, que se conecta desde Italia, allí en YouTube. Bueno, gracias a todos por estar aquí, el Señor los bendiga. Venimos a tomar un alimento espiritual y esperamos salir, pero llenos del Espíritu Santo. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro anfitrión especial, que es nuestro Padre Celestial. Pongámonos en posición para orar y vamos a darle gracias a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios, en esta hora y para siempre. Te pedimos el perdón de nuestras faltas, Señor, y también te queremos dar gracias porque nos reúnes a través de estos medios en diferentes zonas horarias, en diferentes partes del mundo, Señor. Tu Espíritu Santo nos une, Padre eterno, y queremos rogarte por las familias aquí representadas, las personas que no se han conectado, también bendícelas. También te pedimos que unja los labios del pastor Luis Barba, Señor, y que también te presentamos las peticiones que hay en el fondo del corazón de cada uno de nuestros hermanos. Te rogamos, Señor, que la conexión sea buena, que seas tú llevando toda la programación, Señor, y que tus ángeles protejan cada hogar y la conexión, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y gracias, Padre, porque te lo hacemos llegar en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Pastor Luis Barba. Gracias por estar aquí. Dios le bendiga. Gracias por aceptar la invitación. Él se conecta desde Perú. Luis Barba Briceño, peruano de nacimiento. Se fue la imagen, querida hermana de producción. Peruano de nacimiento. ¡Ay, pastor! Bueno, sabemos que está en Perú, ha estado trabajando en las universidades, él trabaja también para, bueno, vamos a leer pues. Licenciado en Teología en la Universidad Peruana Unión, MBA, Maestro Ejecutivo y Administración de Negocios y EGV, Maestría en Teología en el Seminario Adventista Latinoamericano de Teología, PhD en Liderazgo, alta dirección en Andrews University en el 2011, especialización en gerencia de clínicas, hospitales, UMS. Y bueno, y algo más faltó, ¿no? Pero bueno, pastor, actualmente director de comunicaciones, imagen institucional, desarrollo docente, posgrado, Universidad Peruana Unión. Y bueno, gracias. Les pedimos disculpas porque a veces fallan las conexiones y como estamos en directo, les pedimos mil disculpas y le damos gracias a nuestra hermana Mabe de producción que tiene mucha paciencia allí con este trabajo. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Hoy tenemos un título muy importante. A veces te lo has preguntado, ¿no? ¿Es difícil o es fácil perderte? Por el pastor Luis Barba. Buenas, Dios le bendiga, la plataforma es tuya y gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Para mí, buenos días, creo que para ustedes buenas noches, ¿verdad? Algunos. Bueno, aquí son Feliz. las 8:18 de la, bueno, tarde, porque estamos en verano y realmente aún no se ha puesto el sol, pero sí es noche, pero en verano es tarde. Muy bien, felices siempre de poder compartir la palabra de Dios, una alegría estar juntos en diferentes lugares donde usted se encuentra. Y hoy queremos tocar un tema que para muchos sigue siendo una incógnita, ¿no? Y la pregunta es, ¿ustedes qué dicen? ¿Será fácil o difícil perderse? Cuando hacemos esta pregunta en la presencialidad, hay mucha gente que dice que es fácil perderse. Otros dicen que no, es difícil perderse. Si yo pidiera reacciones en esta hora, probablemente, no sé si pueden reaccionar, tal vez podrían reaccionar. ¿Es fácil o difícil perderse? Es una pregunta que se han hecho las personas, pero en esta hora nosotros quisiéramos encontrar a la luz de la palabra de Dios y la experiencia de la vida que nos enseña si realmente es fácil o difícil perderse. Y saben, en nuestro texto, en esta hora, se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9. Vamos a buscar ese texto, 2 de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9, y vamos a encontrar una declaración del apóstol San Pedro que nos habla al respecto en relación si realmente es fácil o difícil perderse. ¿Cuál es la actitud de Dios para contigo y para conmigo en medio de esa circunstancia que nos toca vivir? Miren lo que dice la palabra de Dios. El día del Señor vendrá. Estamos viendo que el día del Señor vendrá. Miren lo que dice. Según algunos tienen por terraza, algunos dicen, bueno, lo esperó mi abuelo, mi bisabuelo, y no llegó nada. Pero miren lo que sigue diciendo. Sino que es paciente, subraya paciente, para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Interesante, o sea, Dios está interesado en que tú no te pierdas, en que yo no me pierda y que podamos volver al arrepentimiento. Miren la maravilla de Dios buscando nuestra salvación. Vamos a ayudarnos en esta hora con un PPT para poder resaltar algunos elementos que son importantes acá. ¿Es fácil o difícil perderse? La pregunta que hicimos al inicio, ¿verdad? ¿Es fácil o difícil perderse? Es nuestra pregunta a ser considerada. En primer lugar, lo que acabamos de leer, el Señor no retarda su promesa, está enteramente interesado en que tú y yo podamos ser salvos. Miren ustedes, por otro lado, la ruta de la perdición no es tan sencilla, o sea, Dios ha dado a su Hijo unigénito como la ofrenda más preciosa y Él usará todos los recursos para que nadie se pierda. Es decir,
Dios ha dificultado esta perdición y por eso mucha gente que escuchó la palabra de Dios no podrá sentirse bien luego de haber conocido a Dios y abandonarlo. Y Él hará lo posible, pero hay una cosa que tenemos que entender. Él nunca fuerza la voluntad de la persona. El enemigo sí fuerza la voluntad. El enemigo sí hace que tú o te da mucho dinero, muchas bendiciones, entre comillas, bendiciones que son temporales, para hacer que tú le sigas. O te pondrá un hombre o una mujer, una relación tóxica a la que no puedes salirte como hombre, como mujer. O un trabajo que te quite el tiempo para Dios. O hijos que en algunas ocasiones hacen que tú dejes de estar en la línea del Señor. Pero el Señor te buscará, no retarda su promesa, no queriendo que ninguno, miren, ninguno perezca. O sea, en el concepto de Dios, en el corazón de Dios, Él no quiere que nadie se pierda, pero también tiene que admitir que algunas personas van a tomar una decisión equivocada. ¿Es fácil o difícil perderse? Seguiremos analizando. Dios ha puesto barreras, así como algunas veces los autos se desvían, pero hay barreras para que no ocurran. Y miren, más aún. Es tan interesante que la Biblia, miren que la Biblia dice que aún el camino de los transgresores es duro. Miren lo que dice Proverbios Salomón, capítulo 13, 15. Mas el camino de los transgresores, o sea, yo me quiero perder, no es fácil. No es fácil. Yo conocí a algunas personas que conocieron a Jesús en su vida de joven, luego se apartaron del Señor y cuando cantaban el himno, ¿no es cierto?, Más allá del sol, yo me acercaba a él para decirle, por favor, canta otra cosa, aunque sea, pero él decía, no puedo, decía, ¿no? Estaba en su corazón ese himno que habían puesto su madre, su padre en su vida y lloraba, cada vez que tomaba lloraba y decía, pero ¿por qué no? Se encontraba en el vicio, ¿no es cierto?, del alcoholismo, que necesitaba una terapia espiritual, una terapia psicológica, una terapia social, necesitaba una serie de terapias, pero Dios, por eso dice, el camino del transgresor es duro. ¿Ustedes creen que aún la gente cuando mata, cuando asesina, se está feliz? No, ellos sufren también. Es importante entender que Dios cuida de cada persona. Y es interesante que Él no nos ha culpado, no nos culpa por haber nacido en el pecado. Entiende que nosotros tenemos tendencia al pecado y tal vez tú y yo vamos a tener dificultades, vamos a tener hierros en la vida. Y hasta que Jesús venga, como dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Hasta ese momento la lucha va a continuar. Pero Él ha hecho la provisión para nuestra salvación. Tampoco la Biblia no habla de predestinación, diciendo, no importa lo que tú hagas, te vas a perder. Eso es fatalismo, ¿verdad? Eso es, la gente piensa, algunos nacen con estrella y otros estrellados, pero no es así, no existe la predestinación en la Biblia. La Biblia más bien nos enseña que todos somos predestinados para ser salvos, pero depende de ti de aceptar la salvación. Es como que alguien te paga a ti, págase un cheque a la orden de 1.000.000 de euros o dólares, no importa el país donde te encuentres, pero usted puede decidir acercarse a cobrar ese cheque, ¿no es cierto? O quedarse como está. Por eso la predestinación no existe, existe la predestinación para ser salvo. Todos debemos ser salvos, pero algunos no aceptan la salvación. Eso es la palabra. Yo recuerdo mucho una hermana ya con muchos años y se acercó para decirme, por favor, dice, yo no quiero saber nada de la fe, no quiero saber nada de la Biblia, no quiero saber nada de la religión, pero me decía, he tratado de olvidarlo, pero no puedo, y casi lloraba, decía. Y una vez me dijo, por favor, desbautízame. Ella no entendía, dice, por favor, desbautíceme. Ella pensaba que las cosas son así. Dice, cada vez que me huyo de la iglesia, no quiero salir de la iglesia, pero el Señor me llama de alguna manera. Me voy a comprar y la señora me habla de Dios, ¿verdad? Estoy en el tren y alguien me habla de Dios. En fin, prendo la televisión y me hablan de Dios. Son los obstáculos insalvables que Dios ha puesto para nuestra salvación, miren ustedes. Y algunas veces Dios pone dificultades para que tú lo busques a Él. Dios ha puesto impedimentos en la vida, obstáculos para que tú no puedas pasarlo y si quieres hacerlo vas a sufrir, vas a tener dolores cuando quieres apartarte de Dios. En primer lugar, la primera barrera que el Señor ha puesto se llama la Biblia, la palabra de Dios. Miren ustedes, todos tienen una Biblia en la mano, seguramente tú tienes la Biblia en tu celular, también en tu equipo. Pero la Biblia es una barrera que Dios ha puesto. Existen en muchos colores, en muchas versiones, en diferentes lugares. No hay lugar donde no exista la Biblia, ¿verdad? Y a pesar que
la Biblia con su sola presencia es un poderoso disuasivo. Yo, por ejemplo, le conversaba a un joven pastor que también está cerca por acá y le digo, ¿por qué llevas tu Biblia ahí, ¿no es cierto?, visible en tu automóvil? Me dice, porque cuando los ladrones o los asaltantes se acercan y ven la Biblia, no quieren hacerme nada. Dice, no voy a chocar con el pastor, no voy a tocar a ese pastor, no voy a tocar a ese juez. Imagínense, la Biblia como un elemento disuasivo. Millones de versiones en el mundo existe la Biblia. Incluso hay la historia real de Voltaire, ¿no es cierto?, racionalista, que él en el tiempo de la Revolución Francesa dijo, de acá a 50 años nadie se va a acordar de Jesús, la Biblia no va a sobrevivir. ¿Qué pasó? Voltaire murió y en la misma casa, ¿no es cierto?, en la misma casa donde él vivía, en la misma casa donde él vivía, luego se hizo una imprenta para tener Biblias, para imprimir muchas Biblias. Por eso dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Qué maravilloso. Y lo que decía Steven Lambson me gusta mucho, dice, algunos libros informan. Hay libros maravillosos, hermosos, de buenos escritores. Algunos libros informan, otros reforman, pero solamente la Biblia transforma. Qué importante, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando trabajábamos en la vida pastoral, ahora estamos en la docencia universitaria, ¿verdad? Resulta pues que fuimos a alquilar un local para hacer conferencias públicas. Acá en los países latinoamericanos se hace conferencias en Semana Santa porque la gente busca a Dios y es una necesidad y nosotros aprovechamos para predicar la palabra de Dios. Y entonces había un local de baile, ¿cierto? Y le dijimos, Señor, ¿por qué no nos alquila el local para poder hacer las conferencias ahí? Y entonces no quería que lo hagamos. Así que si costaba 500 euros, me dijo 1000 euros. Yo le dije, está bien, vamos a pagar los 1000 euros, pero alquílenos. Y íbamos a firmar el contrato ya. Entonces yo le dije, mire, me dijo, no podemos, le damos el otro local que está al lado, el otro local que está al lado. Y ya, muy bien, no importa, denos el otro local que está al lado, junto a nosotros. Y entonces, pero vino uno de los dueños y dijo, no, señor, no. Cuando la gente venga al baile y vea que otros entran con la Biblia en la mano, los que son de la religión, no, me van a arruinar todo el negocio, así que mejor no. La Biblia en la mano podría arruinar el negocio. Una dama, ¿no es cierto?, que no estaba en buenos caminos, estaba yéndose a esos moteles con un hombre que no era su esposo. Y de pronto en la mesa de noche del lugar, del hotel, encontró una Biblia, salió desesperada, corrió turbada y dijo, no quiero saber nada. La Biblia, un poderoso persuador contra las cosas. En segundo lugar, los sermones. Miren ustedes, usted dirá, ¿están escuchando un sermón ahora? ¿Escucharon cuántos sermones cuando eran niños, cuando eran jóvenes, por la radio, por la televisión, leyendo, etcétera, etcétera? Pablo habló sobre esto y el mismo Pablo nos enseñó que algunos sermones serán difíciles de olvidar. No sé si tú recuerdas algún sermón que alguna vez quisiste tomar una decisión en tu vida, en el negocio, en el trabajo, en el amor, en las cosas que no son correctas, y no te podrás olvidar de un sermón que te decía, Luis, Carmen, Pedro, María, Nancy, como te llames, el Señor te hace recordar a través de un sermón. ¿Cuántos sermones hemos escuchado que impactan en nuestra vida? ¿Se acuerda la historia de Bartimeo? Bartimeo era un ciego, ¿verdad?, que pedía limosnas. Y entonces escuchó que la multitud se acercaba. Y en esa circunstancia le dijeron, ¿qué va a pasar? Por aquí pasará Jesús de Nazaret. Y él empezó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese sermón nunca podemos olvidarnos. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros en la situación difícil de la vida? Y le pedimos a Dios, por favor, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia. Podemos olvidar todo, pero no vamos a olvidar que nos gustaría que el Señor también llegue a tu casa en este momento. Tal vez alguno de los que está aquí está pasando por una prueba difícil, un ser amado, su propia salud no está muy buena, la economía no está muy bien. Mira el futuro y si ese se torna incierto para él o para ella, ¿verdad? Hay dificultades, se está metiendo en un juicio por aquí, por allá, en fin, tantas cosas. Pero un sermón le ayuda a recordar que a pesar de Dios está en el timón de nuestra vida para ayudarnos a avanzar en la vida. Y se acuerdan ustedes de un personaje en la historia. Aquí lo tenemos en el lado derecho para mí, ¿verdad? No, tenemos a Saulo de Tarso. Y aquí tenemos a Esteban, el primer mártir de la historia cristiana en el año 34 de la era cristiana.
Y dice la palabra que Saulo consentía de la muerte, consentía de la muerte. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Saulo? Perdón, ¿qué hizo en este caso Esteban? Esteban hizo una predicación potente. Y cuando empezó a predicar, dijo, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¿Ustedes creen que pudo soportar ese sermón Saulo? Cuando se iba a perseguir a los cristianos en el camino, se dio con la sorpresa, ¿verdad? Se fue tirado el caballo, ustedes conocen la historia, y él recordaba este sermón que había escuchado de Esteban. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. No pudo olvidar esa experiencia, no pudo olvidar el sermón que pronunciara aquel hombre que murió por Jesús. Y por eso cayó y dijo inmediatamente, ¿qué haré, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué haré, Señor? Se dio cuenta que estaba persiguiendo no a un hombre, no a una religión, sino a Jesucristo. Y por eso ese sermón no pudo, o sea, la inspiración que le produjo en su vida, aún aquel hombre en el que consintió en matar, asesinar, apedrear, como era Esteban, le produjo, el sermón no lo pudo olvidar nunca, hasta que él cayó a los pies de Jesús. Tercer barrera que el Señor puso en nuestro camino, el sentido común. Amigos, ¿qué piensa la gente gnóstica, racionalista, ¿no es cierto? Postmodernista de los países de Europa de manera especial y secularista. Ellos piensan que el hombre nace, muere, se reproduce, ¿no? Nace, crece, se reproduce y muere. Se acabó la vida. ¿Te atrae ese secularismo? Otros piensan que la persona se reencarna en un animal, más como si se tratase, ¿no es cierto?, de un cuento que no lo podemos creer mucho. Y cuando empezamos a hablar de la discusión, en una discusión con una persona que niega a Dios y su palabra, ¿verdad? ¿En qué termina la discusión? Dice, yo no creo en eso, yo no creo en eso, yo no creo en aquello. Y es verdad, hermanos, la vida eterna no se puede llevar al laboratorio científico en un experimento, decir, hay evidencia que hay vida eterna. Lo contrario tampoco, o sea, no decir que no existe la vida eterna tampoco es un misterio, un enigma que no podríamos solamente por la fe, esos temas que se aceptan por la fe. Pero vamos a suponer, usted es un incrédulo, ¿verdad? Entonces, como no tiene concepto de Dios, vive su vida como quiere, no es un hombre que ama a las personas, vive una vida disoluta, se enferma y al final muere, se acabó, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Jesús viene y este hombre que no pudo encontrarse con Dios en vida, mire lo que tendrá que soportar, la muerte eterna? El otro personaje es un hombre que cree en Jesucristo y que procura con la ayuda de Dios, porque no es un perfecto, no es un santo como lo que estamos acá, no somos santos ni perfectos, ¿verdad? Pero procura tener una vida disciplinada, procura hacer feliz a su familia, a los que ama, procura, ¿verdad?, vivir una vida saludable, y si viene Jesús, ¿verdad?, él estará más feliz y será plenamente feliz. Pero si no fuera, vive una vida tranquila. O sea, aún en el elemento de la lógica, vale la pena ser un hijo de Dios. Vale la pena ser un cristiano. Imagínate el otro que tendrá que soportar la venida de Jesús sin haberse preparado, y el otro que sí se preparó para el encuentro con Jesús. Vale la pena. Imagínese esta escena, Jesús viniendo, y usted no se preparó, ni quiso creer en eso, usted estará perdido todo. Una vida sin Dios no tiene sentido, hay un vacío inalcanzable. Decía Carl Jung, ¿no es cierto?, el psicólogo, él decía, en todo ser humano existe un vacío que le pertenece a Dios, que tú y yo, como seres humanos, a veces queremos llenarlos con alcohol, con tabaco, con drogas, con sexo, con placeres, con relaciones que no son correctas. Lo que quieras puede llenarlo, pero no eres feliz. Cuando finalizas el día te das cuenta que no eres feliz. Cuando haces un balance de tu vida te das cuenta que estás alejada de Dios, no eres feliz. No eres feliz tú ni tampoco otros a los que amas, porque realmente esa situación como que se esparce por los seres que amamos cuando no hacemos las cosas que Dios quiere para nosotros. Y amigos, y miren la situación delicada para el ser humano. Por eso el salmista decía, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, ¿verdad? Y el Señor dice, venid, razonemos. O sea,
Por favor, este es un tema que no tiene que ver con solamente fe. Razonemos, ¿vale la pena ser cristiano o no? ¿Vale la pena escoger la vida con Jesús o no vale la pena? Vale la pena escoger la vida con Jesús. Y hermanos, el cuarto lugar, ¿verdad? Tiene que ver, perdón, estamos hablando, alguna gente piensa que los religiosos somos personas que nos encerramos en nuestro mundo, cantamos hinos, oramos la Biblia y no tenemos tiempo ni para divertirnos. Cuidado con eso, que tampoco no es real. Por ejemplo, un hombre fumaba cigarro y dice, ¿usted cree que es bonito que una persona fume cigarro a pesar que le dicen que el cigarro lo va a matar, lo va a destruir? Y luego, a pesar que tiene la estadística, pero no entiende eso. Y decía, se necesita ser muy valiente por morir de cáncer al pulmón. Claro, qué pena, ¿no? Que la gente tenga que morir de esa manera, ¿no? Otra barrera, la cuarta barrera, son las oraciones intercesoras de sus seres amados. Tal vez me dirijo en esta hora, tal vez hay una madre que tiene un hijo que no está en los caminos de Dios. Una esposa cuyo esposo no está en los caminos de Dios. Un esposo por su esposa, un padre por su hijo, en fin, por los seres que más amamos. ¿Saben? La oración intercesora es una barrera. Usted no puede evitar que alguien ore por usted. Jesús le dijo a Simón, 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 Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Imagínense Pedro cuando negó a Jesús. Escuchó, he orado por ti. No pudo olvidar esas palabras, por eso salió y lloró amargamente, porque traicionó no a su maestro, sino a su Dios, porque Pedro fue el que dijo, tú eres el hijo de Dios, o sea, él traicionó, Judas traicionó al maestro, pero Pedro traicionó a Dios. ¿Le han dicho alguna vez a usted que están orando por usted? ¿Cómo se puso? ¿Triste? ¿Molesto? No, no ores por mí, por favor. Alguien me dijo, no ores por mí, no quiero que oren por mí. No puedo evitar que yo lo haga. Un hijo a veces se porta mal en la casa. No quiero saber nada de religión ni 8 cuartos. No quiero que oren por mí. No quiero saber nada de los hermanos. No quiero saber nada de lo que tú haces. Pero las oraciones de una madre nunca serán en vano. Algún momento el Señor llamará a ese joven o señorita para que se encuentre con él. Incluso, hermanos, la oración se convierte según la ciencia, ¿verdad? Estudios realizados por el American Heart Institute de Kansas, que publicó que la oración es una medicina, gente que está con una enfermedad incurable, se recuperaron de milagros, imagínense, porque su familia oró. Eso no pueden entender, pero ya hay muchos estudios sobre ese tema. No pueden entender, los mismos científicos no pueden entender. Alguien ora por alguien y se sana. ¿Cómo es eso? No entendemos. Incluso el Centro Médico Rabí en Israel, esto fue publicado en el British Medical Journal, que las personas cuyos seres amados oran por ellos cuando están hospitalizados, se redujeron niveles de presión arterial, los ritmos cardíacos y respiratorios, y ellos aprendieron a convivir con la afección, con más esperanza y con menos depresión y ansiedad. Miren la importancia, tome nota la importancia de orar por los seres amados. Nadie le puede impedir que usted ore. No tiene que hacerlo, nadie le puede impedir que usted ore. Yo recuerdo mucho un misionero que había estado en la zona del África, un gran misionero de la iglesia, ¿no? Que había trabajado por aquí, había dado su vida, sus hijos estaban allá. En fin, alguien diría, qué lindo hombre, cómo se fue a servir a Dios al África, qué maravilloso, dejó su país, dejó las comunidades por irse por allá, ¿no? Pero un día, cuando lo visitaron, él dijo, por favor, no quiero que me visiten, no quiero saber más de la iglesia. ¿Qué pasó? Dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron a este hombre? ¿Qué le ocurrió allá? ¿Por qué está así, renegado? No quiero saber nada de esta religión, no quiero saber nada de la iglesia. Pero en la iglesia, los hermanos se reunieron y dijeron, vamos a orar. Vamos a hacer lo que llamamos un taller de oración, un laboratorio de oración. El laboratorio de oración es cuando ponemos un nombre de una persona de manera especial para que toda la iglesia ore. 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, oraban por esta familia. Que se había negado, uno que era un predicador y había salido de la iglesia renegando. Hermanos, a la semana le habían robado una pieza de su equipo que tenía porque se había liquidado de la iglesia. A la siguiente semana su casa que tenía se incendió. En un mes ocurrieron tantas cosas que no podíamos comprender, ni él ni nosotros que oramos por él. A la última semana del mes, él con su esposa, sus hijitos sentados en la iglesia. ¿Qué ocurrió?
en tu vida has descubierto que la oración cambia las cosas? ¿Has sentido que la oración puede responder a situaciones ilógicas? ¿Has entendido en tu vida? Por eso será muy difícil que tú olvides la oración de tus amados. Esa es una barrera que Dios ha puesto, hermanos. Y yo le pido a las madres que están aquí, nunca se cansen de orar por sus hijos. Nunca se cansen de orar por ese esposo que el Evangelio les conoció a ustedes cuando ustedes estaban ya en los caminos de Dios, porque si hay un joven, por favor, no le recomiendo que se case con una persona que no es del camino de Dios. Estoy hablando de las personas que aquí en el Evangelio los encontró, porque el otro, una persona me dice, por favor, pastor, quiero que ore. ¿Y qué tal? ¿Quién es tu novio? Dice, mi novio no es de la iglesia. Le digo, ¿cómo quieres que ore? Yo no puedo orar. ¿Cómo podría orar yo con algo que sé que no es contrario a la Biblia? No para que se convierta, pero en la Biblia no existe ese método de conversión. O está en el camino de Dios o no está en el camino de Dios. Yo estoy hablando de las personas que ya son casadas y alcanzaron al Señor, pero no ores a Dios temas que son contrarios a la voluntad suya. No lo puedes hacer. Bueno, el quinto importante barrera es la conciencia. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Jesús y cuando viene una mujer que fue hallada en adulterio? Dice la palabra de Dios que esta mujer estaba allí, ¿verdad? La habían sorprendido en adulterio y los hombres empezaron a acusarlo y querían apedrearla. Y Jesús le dijo que tire la primera piedra que no tiene pecado. Y nadie se acercaba. Y Jesús dice, la sierva de Dios, que empezó en el piso, ¿no es cierto? En la arena empezó a escribir los pecados de otros. Y sus conciencias, a esos que querían destruir su conciencia les acusó y empezaron a irse uno por uno. Y se quedó Jesús con la mujer. Y entonces Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que quieren matarte o destruirte? No están. Vete y no peques más. La conciencia la tenemos todos, la conciencia, aunque algunos dicen que tienen la conciencia cauterizada porque ya hacen el pecado que ni siquiera saben que hay más. Pero la conciencia es una barrera difícil de pasar, es el núcleo secreto, sagrado del ser humano, en el que está solo Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de él. Por eso cuando tú haces el mal, no te sientes bien. Cuando haces el bien, te sientes aprobado. Eso es lo que está dentro de ti, que nadie te lo puede dejar de sacar. Sexto lugar, las dificultades, hermanos. El enemigo te pone problemas. Estamos estudiando este trimestre, los crisoles, te pone problemas, tristezas. Y a veces cuando tenemos problemas y tristezas, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos dirigimos? A Dios, pues, nos dirigimos a Dios. Otros renían contra Dios. Conozco mucha gente. No quiero saber de Dios, no quiero saber. Estás sin problema, pero no quieres saber de Dios. Pero las dificultades nos permiten a nosotros buscar a Dios. Gracias porque a veces la muerte de un ser querido me hizo a encontrarme con Dios. Gracias porque en medio de la pobreza levanto mi mirada al cielo. Gracias porque en medio de la enfermedad puedo decirle, Señor, ¿dónde estás? Que te necesito. Gracias cuando en la soledad de mi vida le digo, Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no haces un milagro para que no me siente así, tú o yo? Cuando al tener un fracaso en el trabajo, en el estudio, en el amor, empezamos a buscar a Dios. Los problemas de la vida, el enemigo los coloca, porque Dios no manda, ya estamos estudiando, Dios no manda, Dios permite, pero Dios no manda problemas, Dios no manda enfermedades, Dios no manda destrucción. Es el enemigo que quiere que la gente reniegue contra Dios, pero estas dificultades, que nos producen tanta tristeza, nos hacen doblar de rodillas y decirle, Señor, ¿dónde estás, Señor, que no te veo? ¿Por qué no me hablas, Señor? ¿Por qué no me haces sentir lo que necesito para encontrarme contigo? Por eso decía Matthew Henry, la extrema necesidad del hombre. Tu extrema necesidad, mi extrema necesidad, es la oportunidad de Dios para que su poder sea glorioso, ¿verdad? Lewis decía, las dificultades preparan a las personas comunes para destinos extraordinarios. Tal vez estoy hablando a una persona que está pasando por una prueba muy difícil, que solamente ella y Dios, o él y Dios la conocen. Pero son esas cosas difíciles que nos permiten buscar a Dios. Yo recuerdo mucho un hombre que tenía una serie de granjas de pollos, tenía como 15. Incluso recuerdo yo que en una ocasión nos llevó en su avioneta de un lugar a otro, pero cuando tenía tanto dinero se olvidaba de su relación con su esposa,
No llegaba la hora, empezó a ser infiel a su esposa, a sus hijos los descuidaba, y a su hijo estaba en problemas de drogas. De pronto entró en una dificultad, pandemia con sus pollitos, se murieron miles y miles de pollitos, y se quedó con un solo negocio. Cuando lo visitamos, no sabía qué decirle. Y él me dice, ya sé que Dios lo ha hecho para mí. Ahora estoy junto a mi esposa, ahora estoy junto a mi familia, ahora estoy con ellos, estoy más cerca de ellos. Cuando tenía todo, me alejé de ellos. Es fácil o difícil perderse. Las dificultades que pone en la vida es para nuestro bien. ¿Cuántas veces la salud de tu madre, la muerte de un ser amado, la enfermedad de tu hijo te permitió acercarte a Dios para encontrarse con Él? ¿Verdad, hermanos? ¿Y saben lo que el enemigo hace contra nosotros? Has tenido una experiencia, no solamente el enemigo te empuja al abismo, sino quiere destruirte. ¿Cuántas veces has pensado en tu vida acabar con ella? Dice, no sirvo para nada, no ayudo a nada. Pero Dios, que te ama, te impulsa al volver a Él. Y esa es una barrera fuerte, hermanos, que nos ayuda a acercarnos a Él. Yo les digo de corazón, cuando todo va bien, tengo mucho miedo, ¿saben? Porque cuando todo va bien, oramos muy poco. Pero cuando hay problemas es cuando clamamos a Dios. Cuando nos damos cuenta que no somos mejor que los demás. Cuando nos damos cuenta que también somos pecadores y que necesitamos de ese Dios maravilloso para avanzar, como el apóstol Pablo, que dijo frente a la enfermedad que tenía, que probablemente era un problema ocular, bástate mi gracia, escuchó, bástate mi gracia, perfecciona tus debilidades. Otra barrera muy difícil de pasar se llama el Espíritu Santo. Hermanos, ustedes saben que, según la palabra de Dios, Jesús se fue, ¿no es cierto?, al cielo, y cuando Él se fue dejó un representante en la tierra, es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, si yo no me fuera, no vendría el Espíritu Santo. Jesús, por su muerte en la cruz, llegó a ser hombre y Dios a la vez, pero no podía estar en todo lugar, pero el Espíritu Santo sí puede estar en todo lugar. Él es el que está con nosotros hoy. Es el Espíritu Santo el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y aún los paganos, por eso en las culturas mayas, las culturas griegas, aún las culturas incas en nuestro país, aquí en el Perú, se habla del Dios no conocido, porque ellos también le veneraban, porque aún los paganos y salvajes podían darse cuenta de que existía un Dios mayor que todos. No se necesita antecedente religioso, hay que ser religioso para que tu corazón sea tocado. No, 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 el Espíritu Santo habla a todos. Isaías incluso, capítulo 30, 21, dice, es aquella voz que susurra detrás de ti, te dice, ven, vamos a este lugar. ¿Saben una cosa que me gusta? El Espíritu Santo no tiene hora de atención. 24 horas está trabajando por ti, está trabajando por ti. Cuando vamos, yo recuerdo mucho una experiencia, creo que les conté en una ocasión. Me fui a predicar a Argentina, a la parte sur de Argentina, ¿cierto? La zona muy rica donde hay mucho petróleo. De pronto llegamos al lugar, empezamos a visitar a las personas y fui a la casa de una persona y yo tenía un maletín, ¿no es cierto? Dentro del maletín tenía una Biblia roja. Y la señora, antes que abra mi maletín, me dijo, usted es el hombre con el que soñé anoche, que venía a hablarme de la palabra de Dios. Le digo, sí. Por favor, su Biblia es roja, ¿verdad? Sí. Porque las Biblias generalmente son negras, marrones o azules, pero Biblia roja. Por favor, cuando abrí la Biblia roja, la señora se cayó, dijo, Señor, gracias, porque es lo que tú... Yo no sabía nada. Esa señora al final de la semana de conferencia que tuvimos ahí se bautizó con casi 50 personas en esa ciudad. Yo dije, Señor, antes que llegásemos a predicar tu palabra, tú ya estabas tocando el corazón por tu Espíritu Santo. Esa mujer había visto la Biblia roja, que no es común usar, porque el Espíritu Santo está convenciendo a las personas de pecado, de justicia, de juicio. Pero tal vez el más grande, inmenso monte para evitar que tú te pierdas, ¿sabes cuál es? Es la montaña que surge a través del cielo, como la cumbre, donde aparece que se asemeja a una calavera y hay 3 cruces.
de uno que tiene su brazo amoroso extendiendo para seguir alcanzando a las personas, donde te dice, Dios te cuida, Dios te ama. Ni siquiera se eximió de entregar a su propio hijo, sino se entregó por nosotros. Hermanos, ¿se puede trasponer el monte Calvario? Aún los paganos tienen una leve conciencia de que uno tiene que morir para pagar la culpa del pecado. Pero el enemigo ha hecho todo lo posible para ocultar y ha puesto otros personajes, ha puesto un santo, una santa que no murieron por nosotros, o hasta su madre no murió por nosotros. Hubo uno que murió por nosotros, se llama Jesús. Y por eso su muerte en la cruz del Calvario es tal vez la más difícil. Si tú quieres alguna vez alejarte de Dios, nunca olvidarás que hubo uno que murió por ti, ¿verdad? Y hermanos, y cuando hablamos de Jesús, no hablamos de un Dios que da amor. Escuchen bien lo que estoy diciendo. No hablamos de un Dios que da amor cuando lo necesitas. Como algunas personas, tu esposo te da amor cuando necesitas, tu esposo, tus hijos, a veces le damos amor a un perrito, a una mascota. No, cuando hablamos del Calvario estamos hablando de un Dios que es amor. ¿Qué diferencia entre dar amor y es amor? O sea, no hay parte de lo que, o sea, no hay parte en la esencia del Señor es amor, mira. Y te da amor. Sí, pero yo cometí un pecado que solamente Dios sabe, es muy grande mi pecado. Él te ama. No, pero es demasiado, no creo que me alcance, intenté ser bueno, pero no puedo, pero Él te ama. Pero mire, he llegado muy lejos, fui muy lejos en mi vida, hizo esto, aquello, pero Él te ama. Pero no tengo un buen carácter para estar en el camino de Dios, pero Él te ama. Y Él te ama. Que no permitirá que por algún pecado que tú hayas cometido en tu vida, tú tengas que perderte. O sea, lo que está en juego es algo mayor. El mismo Dios ha muerto por ti, por mí, que no va a permitir por un pecado que tú has cometido, no importa la magnitud, tú tengas que perderte. Porque Él seguirá buscándote. Te va a buscar a través de una persona, a través de un problema, a través de la palabra, a través de la Biblia, a través de un sermón, a través de un cántico que te vas a acordar. Tu corazón se va a doblegar, tus ojos se van a llenar de lágrimas y va a decir, Señor, ¿dónde estás, Señor? Testimonio de personas con quienes me he relacionado y me dicen, no puedo, quise alejarme de Dios, pero no lo he logrado. He tratado de vivir de Dios y no puedo. Trato de olvidarme de la Biblia, mis antecedentes religiosos, no puedo. Y aún el salmista, miren, aún el salmista, en el Salmo 23:6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. El verbo seguirán, ¿no es cierto? Es perseguir, o sea, el amor de Dios es inagotable. ¿Cuándo Dios dejará de amarte? No sé, nunca lo dejará de hacer, siempre te seguirá. Por eso el amor te perseguirá, o sea, Dios te persigue con amor. Te persigue con amor, aquí están para decirte, mira, yo soy, por favor, no tienes que seguir viviendo en la miseria y el pecado. No tienes que seguir viviendo en una relación que no es buena para ti. No tienes que seguir adorando a dioses extraños a mí. Tienes que confiar en mí. Por eso dice, el amor me perseguirán todos los días de mi vida. O sea, nunca va a dejar de poder. Es una persecución de amor que Dios hace por ti. Te persigue para decirte, aquí estoy. Mira, morí en la cruz del Calvario. He dado mi Espíritu Santo para que tú seas salvo. Tienes la palabra de Dios para encontrarte con ella. Ahí están los sermones que he hecho por ti. Ahí está la Biblia como el consejo tuyo. Ahí está. Razona, vuélvete a mí. Y por eso el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por costumbre, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vuelvan al arrepentimiento. Miren, el amor de Dios por ti y por mí. ¿Te parece extraño que ocurra eso? ¿Te parece raro acaso que Dios haya hecho todo por ti y por mí? Por eso, ¿es fácil o difícil perderse? No es fácil perderse, porque el cielo entero ha puesto a tu disposición las armas espirituales para que tú no te alejes de Él. No importa dónde te vayas, no importa que digas, no puedo ser cristiano, mi carácter no me deja, no puedo, hice tal cosa, mi pasado me condena.
He intentado ser bueno, pero no puedo. Dios te dice, yo he muerto en la cruz del Calvario para que tú seas salvo. Y por eso Él te dice en esta hora, no sé quién, alguien está orando por ti, tal vez un hijo, una madre, un padre, un amigo. No dejes de orar por tus hijos también, porque ellos necesitan del amor tuyo, del amor de Dios. Nunca te canses de orar como Dios no se canse de orar a nosotros. Y a veces un consejo para los padres, a veces nosotros queremos amar a nuestros hijos de manera condicional. Dice, "Oh, te voy a amar si te portas bien, voy a estar contigo, pero si te voy a dar esto, aquello si te portas bien". ¿Saben? Dios nos ama incondicionalmente. Y Dios nos ama incondicionalmente porque no importa que alguna vez tú y yo fallemos, Él nos ama, es fiel a nosotros, no por nuestra fidelidad, sino por su fidelidad. Y eso es maravilloso que entendamos en esta hora. ¿Es fácil o difícil perderse? Es difícil perderse porque el cielo entero está trabajando 24 horas del día para tu salvación, para mi salvación. Ahí donde estás, permíteme hacer una oración para pedirle a Dios por tu vida, por mi vida. Que si en algún momento de la vida me quiero apartar de Él, el Señor me traiga con esa cuerda de amor y misericordia. Oremos. Eterno Señor, tú conoces lo más íntimo de nuestro ser y nuestra vida. Tú sabes, Señor, las cosas, las luchas que tenemos cada día, los dolores de nuestra vida. Dolores que alguna vez lo buscamos nosotros mismos. A pesar de todo, de nuestro alejamiento de ti, tú nos llamas con cuerda de amor y misericordia. Usas la Biblia, usas los sermones, usas el razonamiento correcto. Usas, Señor, el Espíritu Santo, que es la persona que está con nosotros ahora. Usas el Calvario, la muerte que tuviste por nuestros pecados, nuestra conciencia también, para llamarnos al arrepentimiento. Y usas las oraciones de nuestros seres amados. Gracias por esas montañas, por esos obstáculos que has puesto para nuestra salvación. Gracias porque nunca desiste de nosotros, porque nos persigues con amor, Señor, porque no nos das amor, sino eres amor. Y por eso queremos ser envueltos por tu amor para responderte con nuestra vida, con nuestra obediencia, pero que sea por la sangre de Jesucristo. No por una obediencia personal, porque nadie es justo ni uno, sino porque por la sangre de Jesucristo podemos decir. Porque, Señor, cuando algunos pedidos que tenemos por salud, por necesidad, por dinero, tú demoras algunas veces porque nos estás probando, pero cuando pedimos perdón por nuestros pecados, en el momento en que decimos, en el nombre de Jesús, nuestro pecado se acabó, porque tú nunca desistes de nosotros. Te entregamos nuestra vida y la vida de cada uno de tus hijos que se encuentran en este momento escuchando tu palabra y otros que escucharán a través de los medios que tú has puesto para llevar el mensaje de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga en esta hora. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Gracias, pastor. Tremendo tema. La verdad, nos encanta escuchar cómo Dios trabaja y sobre todo el Espíritu Santo, que es el gran desconocido, ¿no? Me ha encantado ese sueño porque a veces hay personas que piensan que los sueños son sueños, pero Dios actúa en los sueños también. Qué bonito, ¿no? Amén. Amén. Bueno, pastor, gracias por estar aquí. Le damos las gracias a todas y cada una de las personas que se han conectado. El Señor las bendiga a todas. No se olviden de que ahora tenemos nuestro llamado de oración dentro de un minuto, dentro de unos momentos. Y también les recordamos que este programa está siendo grabado por YouTube y les recordamos que son las dos plataformas de Adventistas Hispanos en Roma y de Encuentros con Jesús. Suscríbanse, denle a la campanita y no se pierdan de ninguna de las programaciones. Gracias, Pastor Luis. Dios le bendiga. Un hermoso tema y a ver cuándo lo volvemos a tener por acá. Le mandamos un fuerte abrazo y bueno, aquí lo estamos esperando. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a compartir el himno. Nuestra hermana de producción ha tenido un pequeño percance por las conexiones hispanos en Roma y de Encuentros con Jesús. Suscríbanse, denle a la campanita. Perdón, perdón que ha pasado un problema aquí. Yo quería compartir pantalla y resulta que no me está dejando compartir pantalla lo que yo quería
del himno. Esperar un momentito, por favor. Disculpar, ¿eh? Es que nuestra hermana de producción, Mabe, ha tenido un pequeño percance. A ver si me va a dejar compartir ahora. Ahora.